En este video vamos a ver lo que es el experimento número 5. El nombre del experimento es rectificador de onda completa tipo puente del Laboratorio de Electrónica 1. Mi nombre es Jesús Enrique Leija Ponce, con matrícula 1873345 de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. El nombre del ingeniero quien imparte esta materia es Carlos Alberto Martínez García, de la Brigada 209. Y este laboratorio lo llevo los martes de N5 y N6. Vamos a ver lo que es el circuito que corresponde a este experimento, que como podemos ver es un rectificador de onda completa tipo puente. Vamos a analizar este circuito de primera instancia con su resistencia de carga y después vamos a observar lo que es la curva de rizo o la curva que nos genera en el osciloscopio, como también su voltaje de salida con respecto a su resistencia de carga sin capacitor, y luego vamos a analizarlo con el primer capacitor y luego los dos juntos para ver el resultado que nos sale con respecto a la curva y con respecto al voltaje de salida. Vamos a empezar a analizar el circuito de primera instancia sin capacitor. Vamos a analizar que la curva nos sale más o menos así, nos sale un tipo de onda, pero pues por parte positiva, que primero carga y después baja y así sigue su ciclo, y su voltaje máximo aproximadamente es de 15 y podemos observar que su voltaje de salida es de 9.34 aproximadamente volts, y es lo que presenta lo que es este primer circuito sin capacitor. Ahora vamos a apagar lo que es la simulación y vamos a analizarlo con el primer capacitor para ver la diferencia que nos trae este primer capacitor, como si con todo el circuito, a diferencia del primero que analizamos en este experimento. Vamos a correr la simulación y vamos a analizar, vamos a modificar los parámetros para observar de mejor manera el voltaje de rizo. Y podemos observar que el voltaje de rizo aproximadamente es más o menos como al principio, solamente que un poco más inclinado. Así que esto nos quiere decir que el voltaje de rizo ya es un poquito menor, a diferencia del la primera curva. Esto es por el capacitor que le pusimos, por el filtro que tiene el capacitor, pues hace que el rizo se haga un poquito más pequeño, y esto lo reduce a solamente descargar, así, o sea, a descargar un poquito y luego ya cargar lo que es el capacitor para así formar la onda. Y aproximadamente tiene un voltaje máximo de 14.12 aproximadamente, y el voltaje de salida es 14.18 volts, es su voltaje de salida que contiene este circuito con el primer capacitor a una carga, a una RL de 100 de 1 kilo ohm, y esto es lo que nos presenta el segundo circuito con el primer capacitor. Ahora vamos a poner los dos capacitores para observar qué nos presenta en el circuito. Vamos a conectarlo, vamos a simularlo, y como podemos ver, este circuito con el segundo capacitor, ahora el rizo es mucho más menor, y esto quiere decir, y esto nos lleva a la conclusión también, en que si tenemos más valor de capacitor, el rizo se hace mucho más pequeño. Esto quiere decir que si podemos poner un capacitor infinito, pues obviamente nos va a salir toda una línea recta, pero depende del capacitor que pongas, es el rizo que te va a traer. Como podemos ver, la primera curva nos mostró un rizo un poquito más alto, y en este segundo un rizo más pequeño, y esto quiere decir porque el primer capacitor era más menor a estos dos capacitores que ya conectamos, y por esto mismo nos trae un rizo mucho más pequeño a comparación de la primera curva que analizamos, y también del primer circuito que analizamos sin capacitores, ya que vemos un rizo mucho más alto, y esto nos lleva a esta misma conclusión. Y esto es todo por este video.